Éxodo 29, versículos 1 a 28. Vamos a tratar, el capítulo 29 tiene 43 versículos. Vamos a dividirlo en dos. Hoy va a ser parte 1 de apartados para Dios. Es lo que le he titulado el mensaje de hoy, apartados para Dios. Parte 1, apartados para Dios. Les voy a decir la verdad que yo batallé con este pasaje. Batallé en el sentido que hay muchas cosas raras que fue nomás dado para el pueblo hebreo y judíos. Hoy vamos a hablar de sacrificios, de sangre, de terneros, de becerros. Vamos a hablar de sacerdotes, de la vestidura, de aceite. Vamos a hablar de todo eso. Y cuando uno se mete así en un libro como Éxodo, en la primera mitad del Éxodo era fácil, ¿verdad? Miramos a los hebreos que han sido esclavizados. Dios levanta un salvador por medio de Moisés. Y Dios se presenta por medio de la zarza ardiente, ¿se acuerda, verdad? Y le dice a Moisés: te voy a levantar y tú serás mi voz. Vas a ir al rey malvado. Me va a la mente el rey. ¿Cómo se llama? El faraón. Y te presentarás enfrente de ellos y le dirás: deja a mi pueblo ir. Y sabemos la historia que no los permite ir. Y luego Dios Jehová envía 10 plagas, y a la 10ª plaga, la muerte del primogénito, el faraón los deja salir, y luego van saliendo y el faraón se arrepiente y los va y los sigue, y luego los hebreos están arrinconados entre el mar rojo y el ejército egipcio. Y lo que hace Dios es que le dice a Moisés que levante su vara, y lo que sucede es que se abre el mar rojo, y luego se abre y los hebreos pasan por el mar rojo, por tierra seca, y luego ya pasando, los egipcios, el ejército trata de seguirlos, y Dios cierra el mar rojo, y ahora están en el otro lado y miran todos los egipcios muertos, y miran cómo Dios los salvó. Y luego van como vagos por el desierto, y miramos los 10 mandamientos cuando llegan al monte de Sinaí. Esos son historias fáciles, yo les digo fácil, pero son más fácil de entender, ¿verdad? Son historias que le podemos decir a nuestros niños, a nuestros infantes, a nuestros bebés, a nuestros pequeños, a nuestros nenes, ¿verdad? Son historias fáciles de decir, ¿verdad? Pero ya cuando llegamos como al capítulo 23, 24, se pone bien raro la cosa. Y es porque son difíciles de entender. Pero es aquí donde debemos de tener una realización, un conocimiento del contexto de todo. Acuérdense que este pueblo todavía está en la montaña. Moisés está enfrente de Jehová, en la montaña. Él ha subido. La gente, el pueblo, está en la base de la montaña de Sinaí. ¿Se acuerdan las instrucciones que Dios le dio al pueblo? Que mientras Moisés estuviera arriba, ¿qué es lo que podían hacer o no podían hacer el pueblo en la base de la montaña? Que no podían cruzar, ¿verdad? Entonces ellos también están en la base de la montaña. Y hasta este punto lo único que ha sucedido después de los 10 mandamientos es que Dios le ha dado instrucciones a Moisés en cómo construir el arca, cómo construir el tabernáculo, cómo construir los muebles del tabernáculo, cómo construir la mesa del pan de la presencia, cómo construir el candelabro, cómo construir el santuario del tabernáculo, cómo construir el altar o el atrio, el patio, cómo hacer el aceite que vamos a mirar hoy. Y en el capítulo 28 miramos en las últimas semanas la vestidura. La vestidura hay dos tipos de sacerdotes. Siempre en la historia de Israel va a haber un solo sumo sacerdote. Siempre ha habido nomás un sumo sacerdote. Pero también hay sacerdotes regulares. Y el sumo sacerdote es el único que puede entrar al Santísimo.
Porque acuérdense que aquí está dividido el santuario, está dividido por una cortina. Y aquí puede entrar cualquier sacerdote para hacer sus deberes, sus tareas, el sumo sacerdote o los hijos de Aarón, los sacerdotes. Pero aquí una vez al año nomás un sacerdote puede entrar. Y es el sumo sacerdote. Y Dios ha dado instrucción en la vestidura de ambos, del sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote podía cargar esto. Solo el sumo sacerdote tenía esto sobre él. ¿Se acuerdan los ónices, las piedras de ónice que tenían 6 tribus aquí en un lado, 6 tribus acá, y luego cada piedra aquí era una piedra preciosa que tenía los nombres de cada uno de los tribus? Y solo el sumo sacerdote podía entrar y representaba al pueblo. Pero los sacerdotes regulares también eran vestidos no tan elegantes, pero eran vestidos bien. Y ahora llegamos a capítulo 29, donde ahora está dando instrucciones Jehová en cómo apartarlos. Es como un oficial, un policía. Le dan el traje al policía. Le dan ¿cómo se dice aquí? La badge. La placa. Le dan la placa. Le dan la vestidura. Le dan la pistola. Le dan la autoridad. Pero ahora tiene que haber una ceremonia para que ese policía. Entonces lo que estuviera pasando, tienen que capacitarlo, tienen que me acuerdo que comenzamos en el ministerio hispano por la primera vez, antes de graduar del programa de residencia de plantadores de plantadores de iglesia, en Iglesia Bautista Central tuvieron una celebración y nos ungieron. Vino 2 pastores representantes de Iglesia Houston, vinieron a la ceremonia de la iglesia hispana allá en la iglesia bautista, y habían otros pastores que iban a ser ordenados para ser pastor, y vinimos y todos fuimos ungidos, celebraron, oraron sobre nosotros y nos capacitaron para la obra. Y es lo que vamos a ver hoy, apartados para Dios. Éxodo 29, 1 a 8. Vamos a leer versículos 1 a 9 primero. Vamos a ver primero, preparando a los siervos, como dice mi hermana querida, preparando a los siervos. Versículo 1 de capítulo 29. Para consagrarlos como sacerdotes a mi servicio, harás lo siguiente. Tomarás un novillo y 2 carneros sin defecto. Y con harina fina de trigo harás panes y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y obleas sin levadura, untadas con aceite. Pondrás los panes, las tortas y los obleas en un canastillo, y me los presentarás junto con el novillo y los 2 carneros. Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los bañarás. Tomarás las vestiduras y le pondrás a Aarón la túnica, el efod con su manto y el pectoral. El efod se lo sujetarás con el cinturón. Le pondrás el turbante en la cabeza y sobre el turbante la tiara sagrada. Luego lo ungirás derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. Acercarás entonces a sus hijos y les pondrás las túnicas y las mitras, y a continuación las ciñarás los cinturones a Aarón y a sus hijos. Así les conferirás autoridad, y el sacerdocio será para ellos una ley perpetua. Versículos 1 a 9. Versículo 1, miramos para consagrarlos. Entonces lo que quiere aquí Jehová, los quiere. ¿Qué significa consagrar? Hay varios términos o palabras que también pueden significar lo mismo. ¿Qué significa? ¿Qué palabra tienen en sus Biblias? Porque la Biblia mía dice consagrar. ¿Qué otra palabra encuentran en sus Biblias? Consagrar. Otra palabra sería apartarlos. Otra palabra sería
ser santos. Cuando ser santo es ser apartado, consagrarlos, apartarlos. Entonces Dios dice, Jehová dice, para apartarlos como sacerdotes a mi servicio. Dios está diciendo, los voy a apartar. Ahora lo que quiero que hagas es consagrarlos, apartarlos, ungirlos a mi servicio. Harás lo siguiente: tomarás un novillo y 2 carneros sin defecto. ¿Qué es un novillo? Mi Biblia dice novillo, pero ¿qué dice su Biblia? ¿Un qué? Becerro. ¿Qué es un becerro? Una vaca. Pero es una vaca joven. ¿Mande? Sí, y como una vaca adolescente. Toma una vaca adolescente, un becerro, un novillo. Y también toma 2 carneros. ¿Qué son carneros? Borregos. Pero no cualquier becerro, no cualquier carnero, no cualquier chivo. Fíjense lo que dice. ¿Sin qué? Sin mancha, sin defecto. ¿Dónde hemos mirado estas palabras antes? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda? Jesús, sí, porque Jesús vivió una vida perfecta. Es ahí, esa rectitud, la vida perfecta, sin mancha, es Jesús. Fue puesto el sacrificio perfecto, el cordero sin mancha. Pero ¿dónde antes de Éxodo lo hemos mirado? Antes de Éxodo 29. ¿Dónde? En el tabernáculo. ¿Qué sucedió? ¿Se acuerdan? La noche de la 10ª plaga. ¿Se acuerdan? La 10ª plaga. ¿Qué era la 10ª plaga? Sí, la sangre sobre los postes de las puertas. Pero esa misma noche también Dios les dio instrucciones, porque sabiendo que ellos iban a salir a la prisa, ¿qué era lo que Dios les ordenó? Y entonces, esa sangre iba a venir ¿de dónde? Cordero sacrificado, pero un cordero regular, ¿verdad? Sin... Lo que recuerdo es como a José fue que le dijo que separara las orejas, todas las que tenían mancha, y luego se pegó sobre las manchas y se hicieron más del lado de José que Usted está hablando parece que de Jacobo, donde las borregas de blancas y las negras. Sí, esa es la historia de Jacob, cuando estaba con su tío que lo estaba haciendo truco. Eso es en Génesis. Pero en Éxodo, la noche, el cordero que Dios le dijo que mataran tenía que ser, ¿qué? Perfecto, sin mancha. Sí. Entonces no podía ser ningún cordero regular, tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha. Un cordero, un animal sin defecto, la misma manera como Jesús. Entonces cuando Dios ahora le está diciendo que hagan esto, todo está, como hemos dicho, está apuntando a Jesucristo. Y luego dice en versículo 1, tomarás un novillo y 2 carneros sin defecto. Versículo 2, y con harina fina de trigo harás panes y tortas sin levadura. ¿Dónde hemos mirado eso otra vez? ¿Se acuerdan? Sin levadura, amasadas con aceite, y obleas sin levadura, untadas con aceite. ¿Dónde hemos mirado eso que habla sin levadura? Igualmente, sí. Primero era el cordero sin mancha, la sangre puesta sobre las puertas de los postes. Y luego también Dios les dio instrucciones que hicieran pan sin levadura, porque el pan se requiere, la levadura se toma tiempo, ¿verdad? Para que se levante. Entonces, otra vez, sabiendo que ellos iban a salir a la carrera, a la prisa, hagan pan sin levadura, porque van a salir a la carrera, van a salir a la prisa, porque el faraón los va a dejar ir. No hay tiempo para que la levadura se levante. Pero también, ¿qué significa la levadura que hemos aprendido? Si son de Iber, ustedes deben de conocer. El orgullo. ¿Podía haber Jesucristo bajado de la cruz si él quisiera?
Podía él bajar, podía haber dejado que los ángeles bajaran y que lo soltaran de la cruz. Sí. Si él quisiera así, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el Satanás se presentó en el desierto con Jesucristo y le ofreció todo y luego lo llevó a una montaña en una piedra? Le dijo, échate sabiendo que los ángeles descenderán y te levantarán. ¿Se acuerdan? ¿Y qué es lo que dijo? No pongas a Jehová tu Señor a la prueba. ¿Podía haber Jesús dado la palabra para que bajaran todos los ángeles que lo levantaran? Sí, pero Él no lo hizo. Él no permitió esa levadura en Él, y Él no permitió la levadura en la cruz, y no abrió su boca. Entonces la levadura es simbólico de el orgullo, de la soberbia. Entonces aquí todo está apuntando a Jesús. Entonces Jehová le está diciendo, está dando instrucciones. No pueden tener levadura, no pueden tener un animal que tenga defecto. Todo tiene que ser perfecto. Y debe costar. Una vaca joven cuesta, porque todavía tiene toda su vida que sigue adelante. Una vaca hoy, si matas una vaca bebé, una vaca adolescente, eso es dinero que estás gastando, que estás tirando, ¿verdad? Porque esa vaca puede darte ¿qué? Bastante. Una vaca que tiene ya edad puede rendirte bastantes bendiciones. Entonces, un becerro, una vaca joven, cuesta. Es valioso. Entonces, el sacrificio, el animal que Dios le está pidiendo, es algo que les va a costar. Les va a costar. Como Jesús, el Hijo precioso, el único unigénito de Dios, fue dado. Versículo 4. Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los bañarás. Déjame regresar. Versículo 3. Pondrás los panes y las tortas y las obleas en un canastillo y me los presentarás junto con el novillo y los 2 carneros. Entonces, los animales, el pan, todo será presentado con los sacerdotes a un lado, pero los animales y el pan en una canastilla. Y me los presentarás junto con el novillo y los carneros. Versículo 4. Luego llevarás a Aarón. ¿Recuerdan quién es Aarón? ¿Quién es Aarón? ¿Se acuerdan? El hermano de Moisés. ¿Se acuerdan? Aarón era el que era la voz de principio, porque hay leyendas, hay tradición que dice que Moisés tartamudea. Y te acuerdas que hasta Moisés le dijo a Jehová, yo no tengo la confianza, entonces te voy a usar tu hermano y él será tu voz, y lo que yo te diga a ti, tú se lo dirás a Aarón, ese mismo Aarón. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los bañarás. Entonces Aarón y sus hijos serán presentados ante Jehová al servicio. Tienen la vestidura, tienen los ónices del sumo sacerdote Aarón. Tiene Aarón el efod, el pectoral. Y ahora son listos para ser presentados. Cuando un ejército va a la guerra, ¿qué es lo que tienen que hacer los soldados primero con el general o el capitán? Se tienen que presentar. Y aquí lo que está haciendo Dios, Jehová está diciendo, preséntamelos, pero tienen que estar ya capacitados. Entonces aquí en versículo 4, lleva a Aarón y sus hijos a la entrada de tienda de reunión y los bañarás. No pueden entrar así como están. Acuérdense, ¿dónde están? Aarón, el pueblo dice, ¿dónde están? En el desierto.
Les voy a decir la verdad que esta semana fuimos a Dallas por 2-3 días. El calor, ¿ustedes piensan que el calor aquí es fuerte? ¿Ustedes saben que viven en Nuevo México o Texas? Que el calorón está demasiado terrible. Imagínense estos sacerdotes siendo sus deberes de Dios en el desierto, cubridos en sus manteles, en todas sus vestiduras. Tenían 2 cosas donde estaban, y luego entonces sudaban, pero cuando van a entrar a la presencia o se van a presentar ante Dios, te tenían que bañar. Más información de lo que necesitan, pero yo me baño como 2-3 veces al día. Sí, es cierto. Yo me baño como 2-3 veces al día. Y saliendo de aquí, regresamos a la casa y me baño. Antes de dormir, me baño. Pero yo sudo bastante, le estaba diciendo a la hermana. Yo sudo como perro. Entonces Aarón y sus hijos son llevados a la entrada de la tienda de reunión y son bañados. Son lavados con agua. ¿Dónde otra parte hemos mirado donde algo o alguien son lavados por agua? Cualquier cosa. ¿Quién aquí ha sido bautizado como adulto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué elemento se usa para el bautismo? El agua. Entonces aquí es similar. Estos sacerdotes, siervos de Dios, van a ser bañados antes de entrar a la presencia de Dios. Lavados con agua, purificados con agua. Es como un bautismo, son criaturas nuevas. En Éxodo 19, no sé si se acuerdan, el pueblo de Israel fue consagrado, todo el pueblo, antes de que Jehová bajara al monte de Sinaí. ¿Se acuerdan que Dios, antes de que bajara al monte, antes de que se presentara al pueblo, las instrucciones para Moisés le dijo: bañarás, limpiarás al pueblo por medio de agua? Ahora aquí lo que está haciendo, está dando instrucciones, lo mismo para sus sacerdotes. Saben que mucha gente los mira a ustedes, todos ustedes están vestidos, ¿verdad? Están vestidos bien. Cuando fuimos a la boda, los novios estaban vestidos tremendamente. Le dije a Octavio, no te debes de... Le dije, estás más vestido mejor que yo, porque así debe de ser. Todos nos vestimos todos los días, depende de la ocasión, la iglesia, el trabajo, una boda, una quinceañera. Los puedo ver ahorita en este momento, están todos vestidos, pero ¿puedo yo mirar sus corazones? ¿Puedo yo mirar cómo se visten sus corazones? ¿Puedo mirar la vestidura de sus corazones en este momento? No, los miro de afuera nomás. Entonces, estos sacerdotes ya tenían la vestidura de afuera, tenían el pectoral, el efod, las vestiduras de sacerdotales, tenían ya todo de afuera, pero no es lo de afuera lo que importa. Ellos tenían que ser bañados. El corazón está siendo apartado, no nomás los detalles de afuera. Cuando Jesús vino, acabamos de hablar de Jesús hace rato, cuando Jesús vino a la tierra y miraba a los sacerdotes, los maestros religiosos, y un día entró al templo y volteó las mesas, ¿se acuerdan? ¿Y qué se acuerdan? ¿Qué alguien de ustedes se puede acordar? ¿Qué es lo que Jesús les dijo a los maestros religiosos? Que de afuera eran algo, pero adentro eran otra cosa. A ver si puedo encontrarlo aquí. Hay un término que se dice whitewashed en inglés. Help me out, baby. En español. ¿Pero de corazón qué? Están lejos de mí. Están lejos de mí.
La palabra en inglés es whitewashed. Y no sale bien traduciéndolo. Pero, sí, el corazón es otra cosa. Entonces Dios los está lavando aquí antes de presentarlos. Blanqueados, parece lo que dice Jesús. Blanqueados, ¿verdad? Entonces las vestiduras del sumo sacerdote son especiales. En versículos 5 y 6 habla del sumo. Tomarás las vestiduras y le pondrás a Aarón la túnica, el efod con su manto y el pectoral. El efod se lo sujetarás con el cinturón. Le pondrás el turbante en la cabeza y sobre el turbante la tiara sagrada. Solo el sumo sacerdote recibía estas vestiduras. Eran vestiduras especiales para el sumo sacerdote. Porque nomás el sumo sacerdote representaba al pueblo y podía entrar a la presencia de Dios. Versículo 7. Luego lo ungirás derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. Solo el sumo sacerdote, se habla de aquí que él era ungido. Pero no es decir que los otros sacerdotes regulares no eran ungidos. En otras partes del Antiguo Testamento habla de que los sacerdotes regulares también eran ungidos. Pero aquí nomás está hablando del sumo sacerdote. Está ungido para trabajar. Nomás Aarón es mencionado. Los otros sacerdotes también después fueron ungidos. Nomás hay un sumo sacerdote en todo Israel. Nomás hay uno que representa al pueblo. Nomás hay un mediador para todo el pueblo. Nomás hay un mediador ungido que recibe el aceite. Hay solo un sumo sacerdote comisionado para Dios. Hay solo sumo sacerdote comisionado para ser el mediador y el salvador para el pueblo. ¿A quién también está apuntando cuando estamos hablando de un sumo sacerdote? A Jesucristo, nuestro único sumo sacerdote. ¿Sabían que Cristo significa el ungido? ¿Sabían que el nombre Cristo, por definición, significa el ungido? Eso se dice, el ungido. Cristo significa el ungido. Entonces aquí, dice que está caloroso, ¿verdad? Solo el sumo sacerdote está siendo ungido. En la misma manera que Cristo también fue el ungido. Esas son las preparaciones para los siervos. Seguimos adelante. De 10 a 28. Voy a leer los de 10 a 28 sin comentario. Arrimarás el novillo o el becerro a la entrada de la tienda de reunión para que Aarón y sus hijos lo pongan las manos sobre la cabeza, y ahí en presencia del Señor sacrificarás el novillo o el becerro. Con el dedo tomarás un poco de la sangre del novillo y la untarás en los cuernos del altar. No sé si se acuerdan cuando hablamos de cuando iban a construir el altar, tenían un cuerno en cada esquina. Y al pie del altar derramarás la sangre restante. Al hígado y a los 2 riñones les quitarás la grasa que los recubre y la quemarás sobre el altar. Pero la carne del novillo, su piel y su excremento los quemarás fuera del campamento, pues se trata de un sacrificio por el pecado. Tomarás luego uno de los carneros para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Entonces imaginen esto, los sacerdotes están poniendo sus manos sobre la cabeza de los animales. Es como si yo voy, perdóneme hermana, y yo hago esto. Hay un propósito para lo que están haciendo los sacerdotes. Hay algo simbólico de eso. ¿En qué versículo estaba? 15. Tomarás luego uno de los carneros para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Los sacrificarás y con la sangre rociarás el altar y sus 4 costados. Destazarás el carnero y luego de lavar en los intestinos, las tripas,
y las piernas, los pondrás sobre los pedazos y la cabeza del carnero. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Tomarás entonces el otro carnero para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Y lo sacrificarás poniendo un poco de su sangre en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, lo mismo que en el pulgar derecho y en el dedo gordo derecho. Después de eso rociarás el altar y sus 4 costados con la sangre. Y rociarás también un poco de esa sangre y del aceite de la unción sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras. Así Aarón y sus hijos y sus vestiduras quedarán consagrados o apartados. De este carnero, que representa la autoridad conferida a los sacerdotes, tomarás la cola, la grasa que recubre las vísceras, el hígado, los 2 riñones y el muslo derecho, del canastillo del pan sin levadura que está ante el Señor. Tomarás uno de los panes, una torta hecha con aceite y una oblea. Meciéndoles ante el Señor, le pondrás en las manos de Aarón y de sus hijos. Se trata de una ofrenda mecida. Luego ellos deberán devolverte todo eso para que tú, en presencia del Señor, lo quemes sobre el altar junto con el holocausto, que es otra palabra para sacrificio, de aroma grato. Esta es una ofrenda presentada por fuego en honor del Señor. Después de eso tomarás el pecho del carnero que representa la autoridad conferida a Aarón y lo mecerás ante el Señor, pues se trata de una ofrenda mecida. Esa porción será la tuya. Aparta el pecho del carnero que fue mecido por conferirles autoridad a Aarón y a sus hijos, y también el muslo que fue presentado como ofrenda, pues son las porciones que a ellos les corresponden. Estas son las porciones que de sus sacrificios de comunión al Señor les darán siempre los israelitas a Aarón y a sus hijos como contribución. Es bastante, ¿verdad? Es bastante para entender. Pero voy a tratar lo mejor de simplificarlo. Hay 3 sacrificios que están sucediendo aquí. Aquí está el patrón de los sacrificios. El animal, número 1, el animal se trae al frente y Aarón y sus hijos ponen sus manos sobre la cabeza del sacrificio. Número 2, el animal es matado. Y número 3, la sangre es aplicada en una cierta manera. El animal se trae enfrente de los sacerdotes. Número 2, el animal es matado y la sangre es aplicada en una cierta manera. Mucha sangre, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le sacan a los animales también? Aquí. ¿Los qué? Todo lo de adentro, las tripas. Todo. ¿A quién le gustan unas tripitas? Tripitas. Le voy a decir la verdad, yo cuando era joven, nomás porque mi madre me hacía que me los comía. Pero no he comido tripas en años. Hermana Adelina, ¿a usted le gustan las tripas? ¿Le gustan las tripas? Sí. Las tripas eran sacadas, las reuniones. Bastante sangre, bastante muerte, bastante matado. ¿Por qué es necesario que suceda todo esto? El animal es el sustituto en vez del hombre. Tiene que haber un sustituto. Y eso era aquí donde el animal era aplicado como el sustituto. La sangre es aplicada en una cierta manera. La sangre es necesaria para el perdón del pueblo. Se requería la sangre de un cordero perfecto y este fue Jesús. Y luego la cuarta cosa que pasaba después de que el animal era presentado, el animal era matado y la sangre fue echada en el altar o sobre las vestiduras de los sacerdotes. El cuerpo que quedaba todavía
era sacrificado en una cierta manera. Porque era necesario para el perdón del pueblo. Para el perdón del pueblo. ¿Por qué tenía que morir el Cordero perfecto Jesús? Para que la gente tuviera el derecho de ser hijos y hijas de Dios, porque era Jesús el sustituto que hubiera sido nosotros. Entonces Jesús se puso sobre la cruz cuando hubiera sido nosotros. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, ya nunca, hasta que llegó Jesús, todavía se estaba haciendo estos sacrificios. En el templo, en los días de Jesús, Jesús también tenía que cumplir de eso. Jesús también tenía que llevar un cordero perfecto, sin mancha, al templo para ser sacrificado. Pero no era hasta que Jesús, como dijo Juan el Bautista, oye, el cordero perfecto que quita los pecados del mundo. Cuando murió Jesús ya no se necesitaba un sistema de sacrificio. Ya no se necesitaba un sistema sacrificial. ¿Por qué? Porque el Cordero perfecto, sin mancha, el sustituto, como dijo Juan el Bautista, había llegado, ya no era necesario el sistema sacrificial de animales. Tenía que haber un animal valioso. ¿Por qué el cebo? En versículos 10 a 14 habla. 10 a 14. Arrimarás el novillo en la entrada de la tienda de la reunión para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Y allí, en presencia del Señor, sacrificarás al novillo. Con el dedo tomarás un poco de la sangre del novillo y la untarás en los cuernos del altar. Y al pie del altar derramarás la sangre restante. Al hígado y a los 2 riñones les quitarás la grasa que los recubre y la quemarás sobre el altar. Pero la carne del novillo y su piel y su excremento los quemarás fuera del campamento. ¿Por qué era la grasa? ¿Por qué está mencionada la grasa aquí? ¿Quién aquí ha comido como un bistec? Un bistec o unas fajitas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene bastante sabor muchas veces? El sabor. Digo, el cebo. ¿A quién le gusta el cebo de la carne? A Carmen le encanta el cebo. A mí no tanto. Pero es considerado el cebo lo más valioso también en el pueblo judío, en el pueblo hebreo. Entonces por eso Dios le dice que quemen el cebo de cierta manera. Lo mejor, un animal valioso. En Efesios 5:2, no lo tengo en la pantalla, dice, y lleven una vida de amor, así como, pero me regreso al versículo 15-18, fíjense lo que dice, que dice el 15-18. Tomarás luego uno de los carneros para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza, los sacrificarás y con la sangre rociarás el altar con sus 4 costados. Destazarás al carnero y luego de lavarle los intestinos y las piernas, lo pondrás sobre los pedazos y la cabeza del carnero y quemarás todo el carnero sobre el altar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda presentada por fuego, de aroma grato al Señor. ¿Qué es su aroma preferida en la casa? A mí me gusta algo como dulce, de fresas. ¿Qué es lo que usan ustedes? Canela. A Carmen también le gusta canela. Cuando ella hace canela para tomar como té, en la casa se llena del olor de canela y me encanta. Y aquí Dios, Jehová en el cielo, cuando se hace un sacrificio en el hombre, el olor es levantado hacia Dios. Y dice aquí la Biblia que es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Agrada a Dios, ¿por qué? Le agrada porque ahora puede perdonar a su pueblo y le da placer, porque su pueblo está haciendo y obedeciendo las instrucciones que Él les dio. Es un
fragante que le canta a Dios. Efesios 5:2 dice, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Cuando Jesús murió sobre la cruz, dice la Biblia en Efesios 5:2 que también fue un sacrificio y una ofrenda fragante para Dios. Entonces el Padre Dios, por aún su propio y único Hijo, era una ofrenda, un fragante dulce para Él. Hebreos 13:15 ahora habla también, así como ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Estamos hablando de sacrificar una ofrenda. El versículo de nuevo dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Dios quiere que nosotros también demos una ofrenda, un fragante que le encanta y que le cae bien a Dios, que vivamos. Y Romanos 12:1, como leyó la hermana, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, nos está hablando a nosotros, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable, o un fragante también hacer. ¿Cómo ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios? Alguien diga, ¿cómo podemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable a Dios? ¿Cómo ofrecemos nuestros cuerpos? En oración, nuestros labios, ¿qué más? Cumpliendo los mandamientos. Estamos haciendo un hecho físicamente. ¿Qué otra manera? Piensen que congregándonos como pueblo es un aroma fragante y sacrificándonos como pueblo. Cada uno de ustedes se están sacrificando en este momento por venir aquí cuando pueden estar dormidos en su casa. Cada uno puede decir, no, yo voy a descansar porque trabajo toda la semana, ya no voy cansado, pero aquí están en este momento. Ustedes están ofreciendo sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable. A Dios le agrada que ustedes estén aquí. Las ideas principales entonces para nosotros hoy. Hay bastante muerte. ¿Hay alguien aquí que ha experimentado una muerte en la familia o en alguien que conoce? Levanten sus manos si han experimentado. Hemos mirado que ha habido animales que han sido matados. Matar. Todos vamos a morir. No sé si sabían eso. No sé si los estoy sorprendiendo, pero todos vamos a morir. Todos vamos a morir. La muerte es algo que nunca lo podemos escapar. La muerte es algo que nuestros familiares, nuestros amigos, amigas, nuestros seres queridos no pueden escapar. La muerte ha sucedido desde el huerto cuando Dios dijo que en el momento que ustedes coman de la fruta del árbol prohibido, morirán. No murieron inmediatamente, pero cada día estamos muriéndonos, ¿verdad? Un día más cerca a la muerte. ¿Quién es el asesino de la muerte? El asesino. ¿Quién vino y mató a la muerte? Jesús, sí. Jesús mató a la muerte y un día aplastó la cabeza del serpiente del huerto en Génesis 3:15. Jesús es el asesino de la muerte. Por medio de su muerte podemos recibir el perdón y la reconciliación eterna en Jesús. Entonces la pregunta esta tarde es, ¿has sido apartado para la vida eterna con Jesús en la vida que viene? ¿Has sido lavada por el bautismo del Espíritu Santo
has puesto tu fe en Cristo, has sido vestido con el Espíritu Santo, has sido lavado por medio del Espíritu Santo cuando crees en Jesús, has sido presentado ante Dios, o todavía estás afuera, viviendo afuera de la presencia de Dios. Has sido apartado para Dios. Estos sumos sacerdote y sacerdotes fueron apartados para Él, pero la Biblia dice que cada uno de nosotros que ponemos nuestra fe en Él, somos sacerdotes. No en el mismo sentido que la Iglesia Católica dice que nomás hay un sumo sacerdote. Hay un solo sumo sacerdote, pero es Jesucristo. Un hombre, no Jesús, no puede ser un sumo sacerdote. Todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús, somos un pueblo de sacerdotes. Has sido apartado para la obra de Dios. Has sido bañado en la sangre de Jesucristo. Has sido reconciliado a una vida eterna con Dios, o todavía estás viviendo afuera de la presencia de Dios. ¿Ha sido tu alma apartado para el reino de Dios? Si esa es una pregunta que necesitas ayuda, estoy aquí para ayudarte. Si necesitas ayuda para saber si tú eres o has sido apartado, vengan y búsquenme a mí después de este sermón. Porque aún a su propio pueblo, cuando vino Jesús, lo rechazaron a Él. Y estaban siguiendo las leyes de Moisés. Iban al templo cada sábado y adoraban y cantaban y recitaban y seguían las leyes. Permitían que un sistema los dirigía, pero Jesús no quiere un pueblo que siga un sistema. Jesús quiere un pueblo que siga a Él. Entonces, si tú nunca has puesto tu fe en Cristo, si tú nunca has sido ungido por el Espíritu Santo, búscame esta tarde. Padre Celestial, te pedimos esta tarde, con todo lo que hemos hablado, es bastante, Señor. Yo sé que para nosotros hoy estamos apartados por tiempo, por miles de años desde que sucedió esto, pero todavía tiene significado para nosotros hoy. Tú bañaste a tu pueblo, a tus siervos, y tú nos quieres bañar a nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Tú apartaste a los sacerdotes para la obra que tú tenías para ellos. Tú nos quieres apartar a nosotros para la obra que tú tienes para nosotros. Y cada uno de nosotros hemos sido ungidos cuando venimos a fe en Cristo, Señor. Entonces, si hay alguien aquí que nunca ha puesto su fe en ti, Señor, te pedimos que hoy sea el día. Si hay alguien aquí que se ha desviado, te pedimos que rectifica su camino, Señor, que los pongas para atrás en el camino que es Jesús. Y si hay alguien aquí que está caminando contigo, Señor, que siga adelante y que sea un pueblo para ayudar a los otros que tropiezan, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.